En una noche de tormenta, 30 bandidos rodean la carroza real. La princesa Leonor, arrodillada en el barro, mira a la muerte a los ojos. Todo parece perdido, hasta que surge de la oscuridad un misterioso herrero empuñando solo un martillo de forja. Un solo hombre contra 30, una batalla imposible. Pero hay algo en su mirada, en la forma en que lucha por ella sin conocerla, que cambiará para siempre el destino de ambos. Cuando el último bandido cae, él le entrega una daga con una inscripción enigmática y desaparece en la niebla, sin darle tiempo a la princesa para agradecerle. Lo que sigue es una historia de amor que desafía todas las convenciones. Un viaje a través de un reino medieval lleno de peligros, donde una princesa abandona la seguridad de su castillo para encontrar al hombre que le salvó la vida. Y sin saberlo, también su corazón. ¿Podrá el amor vencer las barreras que separan a una princesa de un herrero errante? No olvides seguir nuestro canal para más historias que te llegarán al corazón. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta historia de amor imposible te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último segundo. El viento cortante de la noche silbaba entre los árboles cuando el carruaje de la princesa Leonor fue interceptado en un sendero olvidado de las montañas de León. La luna se ocultaba tras espesas nubes, sumiendo el bosque en una oscuridad casi absoluta, perfecta para una emboscada. Los cascos de los caballos resonaban contra el camino empedrado, mojado por la reciente lluvia, mientras la princesa observaba distraídamente por la ventanilla el paisaje sombrío. De repente, sin aviso alguno, 30 hombres encapuchados surgieron de entre las sombras como fantasmas materializados de la noche misma. Sus rostros cubiertos solo dejaban entrever ojos fríos y determinados, mientras sus manos empuñaban dagas y hachas que brillaban tenuemente bajo la escasa luz. El conductor apenas tuvo tiempo de tirar de las riendas cuando los bandidos ya rodeaban el carruaje real. «¡Protejan a la princesa!», gritó el capitán de la guardia, desenvainando su espada. Pero el grito se ahogó en su garganta cuando una flecha atravesó su pecho. Los demás guardias, superados en número, cayeron uno tras otro en cuestión de segundos. Sus gritos de batalla se convirtieron en gemidos de agonía, que pronto fueron silenciados por la noche. Leonor, con los ojos desorbitados y el pecho agitado por el pánico, se aferró a los cojines aterciopelados del carruaje. Su dama de compañía, Constanza, la abrazó tratando de protegerla, pero ambas sabían que era inútil. La puerta del carruaje se abrió violentamente y unas manos ásperas y frías agarraron a la princesa, arrastrándola hacia afuera. «¡Suéltenme! Soy la princesa Leonor de León», gritó con toda la dignidad que pudo reunir, mientras era arrojada al suelo. El barro frío se adhirió a su vestido de seda azul, manchando la tela delicada que había sido bordada por las mejores costureras del reino. El líder de los bandidos se acercó a ella, su rostro cubierto por una máscara de cuero desgastado. «Precisamente por eso estás aquí, princesa», susurró con voz ronca y amenazante. «Tu padre pagará un buen rescate por ti, o quizás no. De cualquier forma, nos divertiremos». Leonor sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El miedo se apoderó de cada fibra de su ser mientras yacía sobre el barro, temblando, con el cabello negro desparramado como un abanico sobre la tierra húmeda. Estaba segura de que aquel sería su fin, lejos de la seguridad de las murallas del castillo, lejos de su padre, el rey, y de todo lo que conocía y amaba. Pero entonces, como surgido de la propia oscuridad, como si la noche misma hubiera decidido tomar forma humana para protegerla, un hombre solitario avanzó entre los árboles. La princesa apenas pudo distinguir su silueta recortada contra la penumbra, alto, de hombros anchos, empuñando un martillo de forja en una mano y una daga
En la otra, dejadla ir. Ordenó con voz profunda y serena, una voz que no mostraba miedo sino determinación absoluta. Los bandidos se miraron entre sí, primero sorprendidos y luego divertidos. ¿Un solo hombre contra 30? Debía estar loco o ser suicida. «Mira lo que tenemos aquí», se burló uno de ellos. «Un herrero que se cree caballero. Vuelve a tu forja antes de que te enviemos al infierno». El recién llegado no respondió. En cambio, avanzó un paso más, su rostro parcialmente iluminado por un rayo de luna que se filtró entre las nubes. Leonor pudo ver entonces sus facciones, un rostro de líneas duras, marcado por el trabajo y el tiempo, pero de una belleza ruda y sincera. Sus ojos, del color del acero fundido, brillaban con una intensidad que la dejó sin aliento. El primer bandido que se lanzó contra él cayó al suelo sin vida antes incluso de completar su ataque. El martillo de forja había impactado con precisión mortal, y ahora el misterioso Salvador ya estaba enfrentándose al segundo y al tercero. Se movía con la gracia de un bailarín y la fuerza bruta de un oso, esquivando golpes, contraatacando, siempre posicionándose entre los atacantes y la princesa, como un escudo humano. La batalla que siguió fue brutal. Leonor, paralizada por el asombro, vio cómo la sangre salpicaba sobre la camisa simple de aquel hombre, que a pesar de recibir cortes y golpes, seguía luchando con la determinación de quien protege algo más valioso que su propia vida. Un bandido logró herirlo en el brazo y otro le propinó un corte en la mejilla, pero él apenas pareció notarlo. «¡Huye!», le gritó a Leonor en un momento en que logró acercarse a ella. «Corre hacia el norte, encontrarás una cabaña, estarás a salvo allí». Pero la princesa no podía moverse. Sus piernas parecían haberse convertido en piedra mientras observaba atónita cómo aquel desconocido arriesgaba su vida por ella. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién era? La lluvia comenzó a caer nuevamente, un aguacero que lavaba la sangre del suelo y dificultaba la visión. Los bandidos, sorprendidos por la ferocidad de su oponente, comenzaron a dudar. Ya más de la mitad yacían en el suelo muertos o gravemente heridos, y el extraño seguía en pie, incansable, implacable. «¡Es el diablo!», gritó uno de ellos, aterrorizado. «¡Ningún hombre puede luchar así!». Los últimos bandidos, presas del pánico, huyeron hacia el bosque, perdiéndose entre la oscuridad y la lluvia. El silencio cayó sobre el claro del bosque, roto solo por el rumor de la lluvia y la respiración agitada del hombre que había salvado a Leonor. Lentamente, como si cada movimiento le costara un inmenso esfuerzo, se acercó a la princesa y se arrodilló frente a ella. La sangre manaba de sus heridas, mezclándose con la lluvia que empapaba su ropa sencilla de campesino. Sus ojos, sin embargo, no mostraban dolor, sino una intensidad que atravesó el alma de Leonor como una flecha. Ella quiso hablar, quiso agradecerle, preguntarle su nombre, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras trataba de extenderlas hacia él, hacia este ángel guardián que había surgido de la nada para salvarla. El ferreiro, pues eso era, a juzgar por sus manos callosas y el martillo que aún empuñaba, la miró fijamente por un momento que pareció eterno. Luego, sin decir una palabra, retiró de su cintura una daga finamente forjada, con una empuñadura trabajada con delicados motivos florales. La colocó en las manos temblorosas de Leonor, cerrando los dedos de ella alrededor del arma con un gesto casi tierno. Sus ojos se encontraron por última vez. En ese instante fugaz, Leonor sintió que algo invisible pero poderoso se establecía entre ellos. Un vínculo que trascendía las palabras y el tiempo. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el hombre se levantó, tambaleándose ligeramente por sus heridas, y comenzó a alejarse hacia el bosque. «¡Espera!»,
logró gritar finalmente Leonor, poniéndose de pie con dificultad, el vestido pesado por el barro y la lluvia. «Por favor, dime quién eres». Pero él no se detuvo. Su silueta se fue difuminando entre la niebla que comenzaba a formarse entre los árboles, hasta que desapareció por completo como si nunca hubiera existido, dejándola salva, pero con el corazón destrozado por una pérdida que no comprendía. Constanza, que había permanecido escondida en el carruaje durante el ataque, salió tambaleándose y corrió hacia su señora. Encontró a Leonor de pie bajo la lluvia, empapada y cubierta de barro, pero viva. En sus manos sostenía una daga de extraordinaria belleza, y en su rostro había una expresión que la dama de compañía nunca había visto antes, una mezcla de asombro, gratitud y anhelo. «Mi señora, ¿estáis bien?», preguntó Constanza, abrazando a la princesa. ¿Quién era ese hombre? Leonor no respondió. Su mirada seguía fija en el punto donde el misterioso Salvador había desaparecido. Con dedos temblorosos examinó la daga que le había entregado. En la hoja, finamente grabada, descubrió una inscripción: «Para quien nunca podré olvidar». Cuando finalmente llegaron los caballeros enviados por el rey, alertados por el retraso de la comitiva real, encontraron a la princesa amparada por su dama de compañía en estado de shock, aferrándose a aquella daga como si fuera el objeto más preciado del mundo. «¿Qué ha sucedido aquí?», preguntó el comandante de la Guardia Real, horrorizado ante la escena de cuerpos desparramados por el suelo. «Un milagro», respondió Constanza en voz baja. «Un hombre solo enfrentó a 30 bandidos para salvar a la princesa». «¿Un hombre solo? Imposible», replicó el comandante. «¿Dónde está ese héroe?» «Se ha ido», murmuró Leonor, hablando por primera vez. «Se desvaneció en la niebla». Mientras los guardias la ayudaban a subir a un caballo para llevarla de vuelta al castillo, Leonor juró para sí misma que no descansaría hasta encontrar a aquel hombre. No importaba cuánto tiempo le llevara, ni los peligros que tuviera que enfrentar. Abandonaría el conforto del castillo si fuera necesario, cruzaría los confines del reino, arriesgaría su posición, su seguridad y tal vez su propio corazón, porque en aquella noche terrible, en 1900, en medio de la violencia y el caos, algo había nacido en su interior, algo que nunca antes había sentido. Algo que la impulsaba a buscar respuestas, a conocer al hombre detrás de aquellos ojos de acero, al guerrero que había luchado como un ejército, al artesano que había forjado aquella daga con sus propias manos. Y mientras cabalgaba de regreso al castillo, con la daga oculta entre los pliegues de su vestido arruinado, la princesa Leonor de León ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El castillo de León se alzaba majestuoso contra el cielo del atardecer, sus torres de piedra gris teñidas de dorado por los últimos rayos del sol. Desde lejos parecía un lugar sacado de un cuento de hadas, un símbolo de poder y protección. Pero para Leonor, que regresaba escoltada por los guardias reales, aquellas murallas ya no representaban el refugio que una vez fueron. Habían transcurrido 3 días desde el ataque, 3 días en los que la princesa apenas había pronunciado palabra. Su padre, el rey Alfonso, ordenó que los mejores médicos del reino la examinaran, temiendo que el shock del ataque hubiera dañado su mente. Pero no había nada que curar. Leonor simplemente se había sumido en un silencio voluntario, un mutismo nacido no del miedo, sino de la obsesión. Cada noche, cuando las velas se apagaban y el castillo dormía, ella sacaba la daga de su escondite bajo el colchón y la contemplaba durante horas. Sus dedos recorrían la inscripción una y otra vez, «Para quien nunca podré olvidar». ¿Se refería a ella? ¿O quizás el misterioso herrero había forjado aquella arma para otra persona, alguien a quien amaba y había perdido? «Mi señora,
Debéis comer algo, insistía Constanza cada mañana, colocando bandejas con frutas frescas y pan recién horneado junto a la cama de la princesa. Pero Leonor apenas probaba bocado. Se había convertido en una sombra de sí misma, pálida y distante, con ojeras que oscurecían sus ojos azules. Las semanas pasaron y la corte comenzó a murmurar. El comportamiento de la princesa resultaba desconcertante. Rechazaba a todos los pretendientes que su padre le presentaba sin siquiera dirigirles la mirada. Se aislaba en los jardines del castillo durante horas, sentada bajo un viejo roble, con la mirada perdida en el horizonte, como si esperara ver aparecer a alguien entre las colinas lejanas. Una tarde, mientras contemplaba la daga sobre la mesa de su habitación, tomó una decisión. No podía seguir así, consumiéndose lentamente en la incertidumbre. Necesitaba encontrar a aquel hombre, agradecerle por haberle salvado la vida y quizás descubrir por qué no podía olvidar sus ojos, su valor, la forma en que había luchado por ella sin pedir nada a cambio. Constanza llamó a su dama de compañía, hablando con firmeza por primera vez en semanas. «Necesito tu ayuda». La fiel Constanza, una mujer de mediana edad que había servido a Leonor desde su infancia, se acercó sorprendida por el repentino cambio en la actitud de su señora. «Por supuesto, princesa. ¿En qué puedo serviros?» «Voy a salir del castillo», anunció Leonor, levantándose y caminando hacia el arcón donde guardaba sus pertenencias. «Voy a buscar al hombre que me salvó la vida». Constanza palideció. «Pero, mi señora, eso es una locura. El reino está lleno de peligros y vuestro padre jamás lo permitiría». «Mi padre está demasiado ocupado con sus alianzas políticas para notar mi ausencia», respondió Leonor con amargura. El rey Alfonso llevaba semanas enfrascado en negociaciones con el reino vecino de Castilla, buscando un matrimonio ventajoso para su hija. Además, no pienso ir como la princesa Leonor. De entre sus ropas extrajo un sencillo vestido de campesina que había ordenado confeccionar en secreto. Era de lana áspera, teñida de un color pardo, sin adornos ni bordados. Junto a él había un chal grueso que serviría para cubrir su cabello y parte de su rostro. «Mi señora, os lo ruego, reconsiderad esto», suplicó Constanza con lágrimas en los ojos. «Si algo os sucediera...» «Nada me sucederá», la interrumpió Leonor, tomando las manos de su dama entre las suyas. «Pero no puedo quedarme aquí, fingiendo que nada ha cambiado, preparándome para un matrimonio sin amor, mientras el hombre que arriesgó su vida por mí sigue ahí fuera, tal vez herido, tal vez necesitando ayuda». Constanza reconoció en los ojos de su señora una determinación que nunca antes había visto. Comprendió que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. «Entonces iré con vos», declaró la dama de compañía. Pero Leonor negó con la cabeza. «No, Constanza, si ambas desaparecemos, la alarma se dará demasiado pronto. Necesito que te quedes aquí, que inventes excusas para mi ausencia. Diles que estoy enferma, que necesito reposo absoluto, que no quiero ver a nadie». Constanza, aunque reticente, finalmente accedió. Ayudó a Leonor a preparar un pequeño fardo con provisiones, algunas monedas, un poco de pan y queso, una cantimplora de agua. La daga, por supuesto, iría oculta entre los pliegues de su vestido, cerca de su corazón. Al amanecer del día siguiente, cuando el castillo apenas comenzaba a despertar, Leonor, vestida como una simple campesina, se deslizó por un pasadizo secreto que conducía fuera de las murallas. Lo había descubierto años atrás, durante sus juegos infantiles, y ahora le serviría para comenzar su búsqueda. El mundo exterior la recibió con una brisa fresca y el canto de los pájaros. El camino se extendía ante ella, polvoriento y desconocido.
Leonor respiró hondo, apretó la daga contra su pecho y dio el primer paso hacia lo incierto. Los primeros días fueron los más difíciles. Acostumbrada al lujo del castillo, dormir en tabernas modestas o al raso, comer alimentos sencillos y caminar hasta que los pies le dolían, resultaba un desafío constante. Pero había algo liberador en aquella vida simple, en pasar desapercibida entre la gente común, en no ser tratada con la reverencia distante que siempre había acompañado su título. En cada aldea, en cada cruce de caminos, preguntaba discretamente por un herrero, un hombre solitario que podría haber estado en la región tras un enfrentamiento con bandidos. Describía sus ojos, su forma de luchar, el martillo que empuñaba como si fuera una extensión de su brazo. Pero las respuestas eran siempre las mismas: miradas confusas, negaciones con la cabeza, ocasionalmente alguna historia sobre herreros locales que nada tenían que ver con su salvador. A cada respuesta negativa, su corazón se apretaba un poco más. La esperanza, tan viva al inicio de su viaje, comenzaba a marchitarse como las hojas del otoño que ahora teñía de ocre y dorado los bosques por los que transitaba. Una noche, alojada en una posada humilde a las afueras de una aldea, Leonor se permitió llorar por primera vez desde que había comenzado su búsqueda. ¿Y si nunca lo encontraba? ¿Y si aquel encuentro en el bosque había sido todo lo que el destino les tenía deparado? La idea de regresar al castillo, de rendirse a una vida de privilegios vacíos y matrimonios políticos, le resultaba insoportable. Con los ojos enrojecidos por el llanto, se acercó a la ventana de su habitación. La luna llena iluminaba el paisaje, bañando con su luz plateada los campos y las colinas lejanas. En algún lugar, bajo el mismo cielo, estaba él. Leonor lo sentía en lo más profundo de su ser. «Te encontraré», susurró a la noche. «No importa cuánto tiempo me lleve». Al día siguiente, con renovadas fuerzas, continuó su camino hacia el oeste, siguiendo un presentimiento inexplicable. El otoño avanzaba, y con él los días se acortaban y las noches se volvían más frías, pero el fuego que ardía en su interior la mantenía cálida y decidida. Fue en una pequeña aldea al pie de la sierra, mientras mostraba la daga a un anciano que vendía herramientas en el mercado local, cuando por fin obtuvo una pista. El viejo, al ver el arma, empalideció visiblemente. Sus manos, nudosas por la edad y el trabajo, temblaron al tomar la daga. «¿Dónde habéis conseguido esto?», preguntó con voz queda. Leonor contuvo la respiración. «Un hombre me la dio hace unas semanas. Un herrero que me salvó la vida». El anciano asintió lentamente. Sus ojos nublados por la edad parecieron iluminarse con un recuerdo lejano. «Esta pieza fue forjada por un hombre al que conocemos como el Errante», reveló con voz trémula. «Un herrero que nunca permanece mucho tiempo en el mismo lugar, vagando de aldea en aldea, forjando armas y herramientas a cambio de cobijo y comida». El corazón de Leonor dio un vuelco. «¿Lo conocéis? ¿Sabéis dónde puedo encontrarlo?». «La última vez que lo vi se dirigía hacia el oeste», respondió el anciano, señalando hacia las montañas distantes. «Siempre sigue el camino del sol poniente, como si buscara algo o huyera de algo». Por primera vez en semanas, Leonor sintió que una llama de esperanza se reavivaba en su pecho. Tenía un nombre, aunque fuera solo un apodo, y una dirección. Era más de lo que había conseguido hasta entonces. «Gracias», dijo con sincera gratitud, estrechando las manos del viejo. «No sabéis cuánto significa esto para mí». Mientras se alejaba del mercado con paso firme y decidido hacia el oeste, Leonor sentía que su búsqueda apenas comenzaba realmente. El camino sería largo y difícil, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse:
la certeza de que su salvador no era un fantasma ni un sueño, sino un hombre de carne y hueso, un hombre al que, de alguna manera, estaba destinada a encontrar. El camino hacia el oeste se volvía más escarpado a medida que Leonor se adentraba en la sierra. Los senderos, ahora cubiertos por hojas caídas que crujían bajo sus pies, serpenteaban entre peñascos y bosques de robles centenarios. El aire fresco de la montaña llenaba sus pulmones, tan distinto del ambiente perfumado y estancado del castillo. Durante su travesía, Leonor atravesó aldeas que jamás habría conocido de no haber emprendido esta búsqueda. Pequeños asentamientos donde la vida transcurría a un ritmo dictado por las estaciones y no por los caprichos de la corte. En cada uno de ellos, la princesa disfrazada observaba con creciente asombro y desazón la realidad de su reino. En una aldea llamada Valdeverde, encontró a mujeres y niños demacrados por el hambre, recogiendo los últimos frutos silvestres antes de que el invierno lo cubriera todo con su manto blanco. Los hombres jóvenes habían sido reclutados para las guerras fronterizas, dejando atrás campos sin cultivar y familias desprotegidas. Hace 3 inviernos que el granero real no envía ayuda, le explicó una anciana, de rostro surcado por arrugas profundas como surcos en la tierra. Dicen que el rey está más preocupado por sus alianzas con Castilla que por sus propios súbditos. Las palabras se clavaron en el corazón de Leonor como dagas afiladas. Su padre, el rey Alfonso, siempre le había hablado de responsabilidad hacia el pueblo, de justicia y honor. Pero ¿dónde estaba esa justicia cuando estos aldeanos morían de hambre? ¿Dónde estaba el honor cuando las promesas reales se convertían en palabras vacías? Por primera vez en su vida, Leonor experimentó un sentimiento que nunca antes había conocido: la vergüenza. Vergüenza por los privilegios que había disfrutado sin cuestionarse su origen. Vergüenza por la ignorancia en la que había vivido, protegida por las murallas del castillo, ajena al sufrimiento de aquellos a quienes se suponía que su familia debía proteger. ¿Estáis bien, muchacha?, preguntó la anciana, notando las lágrimas que se acumulaban en los ojos de Leonor. No os preocupéis demasiado. Hemos sobrevivido peores tiempos. Leonor asintió, incapaz de hablar. Aquella noche, recostada sobre un jergón de paja en el establo que la familia le había ofrecido como refugio, la princesa tomó una segunda decisión. Si algún día regresaba al castillo, si algún día volvía a ocupar su lugar como hija del rey, las cosas serían diferentes. Ya no sería la princesa aislada en su torre de marfil, sería una voz para aquellos que no tenían voz. Un puente entre la corte y el pueblo olvidado. Pero para eso, primero debía encontrar a su misterioso Salvador. No solo para agradecerle por haberle salvado la vida, sino porque ahora entendía que aquel encuentro había sido el principio de algo mucho más grande, su propio despertar. El viaje continuó, día tras día, y con cada paso que daba hacia el oeste, Leonor sentía que también avanzaba hacia una versión más auténtica de sí misma. Ya no era la princesa mimada, sino una mujer que aprendía a sobrevivir por sus propios medios, que escuchaba historias de labios de campesinos y artesanos, que dormía bajo las estrellas y se lavaba en arroyos helados. Una mañana, mientras atravesaba un bosque especialmente denso, Leonor escuchó gritos que provenían de un claro cercano. Con cautela, se acercó y descubrió a 2 bandidos que amenazaban a un anciano viajero. Sin pensarlo 2 veces, Leonor desenvainó la daga que siempre llevaba consigo y salió al claro. «Dejadlo en paz», ordenó con la voz firme que había aprendido a usar en la corte. Los bandidos se volvieron sorprendidos. Uno de ellos rió al ver a la joven que los desafiaba. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Una fierecilla que quiere jugar con los lobos».
Pero algo en la postura de Leonor, en la forma en que sostenía la daga, como si supiera usarla, aunque en realidad nunca lo había hecho, hizo que dudaran. Aprovechando ese momento de vacilación, el anciano recogió su bastón y golpeó con fuerza la rodilla de uno de los atacantes. El bandido aulló de dolor y su compañero, desconcentrado, recibió un corte superficial de la daga de Leonor, que había avanzado con más valor que pericia. Sorprendidos por la resistencia inesperada, los bandidos optaron por huir, maldiciendo y jurando venganza. Leonor, temblando por la adrenalina pero satisfecha, ayudó al anciano a recoger sus pertenencias. «Tenéis el corazón de un guerrero en el cuerpo de una doncella», observó el viajero, estudiándola con ojos sabios. «¿Quién sois realmente, joven, que viaja sola por caminos peligrosos?» Leonor dudó, pero algo en la mirada del anciano la invitó a confiar. Le contó una versión simplificada de su historia, cómo había sido salvada por un herrero errante y cómo ahora lo buscaba para agradecerle. «Ah, el errante», asintió el anciano como si conociera la leyenda. «Lo llaman así porque nunca echa raíces. Dicen que lleva la tristeza en su mirada y el fuego en sus manos. He oído que estuvo forjando en una aldea cercana al río Duero hace no mucho tiempo». Con el corazón acelerado, Leonor le pidió más detalles. El anciano le indicó el camino hacia la aldea de Piedrasanta, un pequeño asentamiento a orillas del Duero, donde, según había oído, un herrero de habilidad extraordinaria había estado trabajando brevemente. 3 días después, siguiendo las indicaciones del viajero, Leonor llegó a Piedrasanta. Era un lugar pintoresco, con casas de piedra agrupadas alrededor de una pequeña iglesia y el río serpenteando plácidamente a sus pies. En circunstancias normales, habría admirado la belleza del lugar, pero ahora solo tenía un objetivo en mente. Preguntando a los aldeanos, pronto encontró la forja. Estaba situada a las afueras del pueblo, una construcción sencilla pero sólida, con un techo de pizarra y paredes de piedra ennegrecidas por el humo. El yunque estaba frío, la fragua apagada. Pero sobre la mesa de trabajo, Leonor descubrió algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una espada inacabada, de diseño similar a la daga que llevaba consigo. «Llegáis tarde», dijo una voz a sus espaldas. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por años de trabajo junto al fuego. «El errante ya no está aquí». Leonor sintió que el alma se le caía a los pies. «¿Cuándo se marchó? ¿Sabéis a dónde fue?» El viejo herrero, pues eso era, la observó con curiosidad. «Se fue hace casi un mes, sin aviso, como siempre hace, pero mencionó algo sobre dirigirse al vilarejo de Astorga». «¿Cómo es él?», preguntó Leonor, deseando confirmar que se trataba del mismo hombre que buscaba. «Alto, fuerte, de unos 40 años», describió el herrero. «Tiene una cicatriz en la mejilla derecha y otra en el brazo izquierdo. Pero lo que más impresiona son sus ojos, grises como el acero recién forjado y con una mirada que parece atravesarte hasta el alma». La descripción encajaba perfectamente con el hombre que había salvado a Leonor aquella noche fatídica. La princesa sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Estaba cada vez más cerca, pero al mismo tiempo cada pista la llevaba más lejos de su hogar, más profundamente en un territorio desconocido. ¿Dijo algo más? ¿Mencionó a alguien, algún nombre? El herrero negó con la cabeza. Habla poco, trabaja duro, cobra lo justo y se va sin despedirse. Pero hizo una pausa, como dudando. Una noche, después de beber un poco de vino, le pregunté por qué nunca se quedaba en un lugar. Me miró con esos ojos que parecen haber visto demasiado y dijo: «Porque lo que busco no puedo tenerlo, y lo que tengo no es lo que busco». Aquellas palabras enigmáticas se quedaron con Leonor mientras continuaba su viaje hacia Astorga.
En el camino, a medida que los días se hacían más cortos y el frío más intenso, un nuevo dilema comenzó a atormentarla. ¿Qué haría cuando finalmente lo encontrara? ¿Podría una princesa amar a un hombre simple, un herrero errante? ¿Y él aceptaría el amor de alguien tan distante de su realidad? La diferencia de rango social que los separaba era un abismo casi imposible de cruzar, según las leyes no escritas de su época. Leonor se encontró soñando despierta con escenarios imposibles. Ella renunciando a su título, viviendo una vida simple junto a él, aprendiendo el arte de la forja, o él siendo reconocido por el rey, ennoblecido por su valentía, aceptado en la corte, pero ambas posibilidades parecían fantasías lejanas. El dilema la corroía mientras avanzaba por caminos cada vez más difíciles, pero el deseo de verlo nuevamente era mayor que cualquier barrera impuesta por la sociedad o por su propio miedo. Había algo en aquel hombre, en su valor silencioso, en la forma en que la había mirado antes de desaparecer, que la atraía como un imán. No era solo gratitud lo que sentía, aunque intentaba convencerse de ello. Era algo más profundo, más primitivo y, al mismo tiempo, más puro. Bajo las estrellas frías de aquellas noches de otoño, Leonor se preguntaba si él también pensaba en ella, si recordaba sus ojos como ella recordaba los suyos, si la daga que le había entregado significaba algo más que una simple despedida. Para quien nunca podré olvidar, susurraba a la noche, repitiendo la inscripción grabada en la hoja, mientras su corazón se debatía entre la esperanza y el temor, entre el deber y el deseo, entre lo que debía ser y lo que anhelaba con toda su alma. El camino hacia Astorga resultó más arduo de lo que Leonor había anticipado. Las primeras nieves del invierno comenzaban a cubrir los pasos montañosos y el viento gélido se colaba bajo su capa de lana, haciéndola tiritar constantemente. Sus pies, antes suaves y delicados como correspondía a una princesa, ahora estaban endurecidos por las largas caminatas y cubiertos de ampollas que se habían convertido en callosidades. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras, Leonor divisó finalmente las murallas de Astorga en la distancia. La antigua ciudad romana se alzaba sobre una colina, sus edificios de piedra dorada brillando bajo la luz del atardecer como una promesa de refugio y quizás el final de su búsqueda. Con renovadas energías, apresuró el paso. La idea de que podría estar a punto de encontrar a su misterioso Salvador hacía que su corazón latiera con fuerza, enviando oleadas de calor a sus miembros entumecidos por el frío. ¿Cómo reaccionaría él al verla? ¿La reconocería a pesar de su disfraz de campesina? ¿Y si se alegraba de verla? ¿Y si no? Mientras cruzaba las puertas de la ciudad, Leonor se dio cuenta de que, en su emoción, no había planeado cómo encontrarlo exactamente. Astorga, aunque no tan grande como León, seguía siendo una ciudad considerable, con numerosas calles y callejones donde un hombre que deseaba pasar desapercibido podría fácilmente ocultarse. Decidió comenzar por lo más obvio, buscar la forja. En una ciudad de aquel tamaño debía haber más de una, pero seguramente los herreros se conocerían entre sí y alguien podría haberlo visto o hablado con él. La primera forja que encontró pertenecía a un hombre corpulento, con brazos como troncos de árbol y una barba espesa, salpicada de chispas metálicas. Trabajaba en un yunque, golpeando rítmicamente una pieza de metal incandescente que poco a poco iba tomando la forma de una herradura. «Disculpad», se acercó Leonor, alzando la voz para hacerse oír por encima del martilleo. «Busco a un herrero, un hombre que podría haber llegado a la ciudad hace poco.
Le llaman el errante. El herrero la miró con curiosidad, dejando su trabajo por un momento. El errante, dices. Sí, he oído hablar de él. Un hombre solitario, de pocas palabras, pero con manos que parecen bendecidas por los dioses cuando se trata de forjar. El corazón de Leonor dio un vuelco. ¿Está aquí, en Astorga? Estuvo, respondió el herrero, y Leonor sintió que su esperanza se desvanecía un poco. Trabajó en la forja abandonada al final de la calle del río, esa que nadie quería porque decían que estaba maldita. Él la ocupó sin preguntar a nadie, la arregló en un día y comenzó a trabajar como si llevara allí toda la vida. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Leonor, tratando de controlar el temblor de su voz. El herrero se encogió de hombros. Fue hace una semana, tan repentinamente como llegó. No dijo a dónde iba. Nunca lo hacen, esos tipos errantes. Son como el viento, imposibles de atrapar o predecir. Agradeciendo la información, Leonor se dirigió a la forja abandonada que el herrero le había indicado. Estaba en una callejuela estrecha que descendía hacia el río, un edificio de piedra gris con el techo parcialmente hundido y una puerta de madera carcomida que se balanceaba tristemente con el viento. Al entrar, el olor a metal y carbón quemado golpeó sus sentidos, transportándola momentáneamente a aquella noche fatídica. En el bosque, la forja estaba fría, pero alguien había trabajado allí recientemente. Sobre una mesa rudimentaria, encontró virutas de metal y una daga inacabada que parecía haber sido abandonada a toda prisa. Con dedos temblorosos, Leonor tomó la daga. Era más pequeña que la suya, pero el estilo de la empuñadura, los motivos, grabados en el metal, todo indicaba que había sido forjada por la misma mano. Un rastro tangible de su paso por aquel lugar. «¿Qué haces aquí?», preguntó una voz áspera desde la puerta. Leonor se sobresaltó, dejando caer la daga que repiqueteó contra el suelo de piedra. En el umbral había un joven de rostro flaco y ojos desconfiados, que la miraba como si fuera una intrusa. «Busco al herrero que trabajaba aquí», respondió Leonor, tratando de mantener la calma. «Se fue», dijo el joven, entrando en la forja y recogiendo la daga del suelo con movimientos rápidos y nerviosos. «Y eso es mío. Me lo dejó como pago». «¿Pago por qué?», preguntó Leonor, estudiando al muchacho con atención. Había algo en su actitud que le resultaba sospechoso. «Por información», respondió lacónicamente. «Le dije dónde podía encontrar a quien buscaba». Aquellas palabras encendieron una chispa de esperanza en Leonor. ¿A quién buscaba él? El joven la miró con recelo. «¿Por qué debería decírtelo? ¿Quién eres tú para él?». Leonor dudó. No podía revelar su verdadera identidad, pero necesitaba que el muchacho confiara en ella. Sacó de entre sus ropas su propia daga, la que el herrero le había entregado la noche del ataque, y se la mostró. «Él me salvó la vida», dijo simplemente, «y me dio esto. Ahora lo busco para agradecérselo». Los ojos del joven se abrieron, con sorpresa al ver la calidad de la daga y la inscripción grabada en ella. Pareció dudar un momento, pero finalmente asintió. Buscaba a un hombre que pudiera darle información sobre un grupo de bandidos que atacan en los caminos del norte. Los mismos que intentaron... Miró la daga significativamente. «Bueno, supongo que son los mismos que te atacaron a ti. ¿Y le dijiste dónde encontrar a esa persona?», preguntó Leonor, cada vez más intrigada. «Le dije que fuera a Ponferrada. Allí hay un tabernero que sabe todo lo que ocurre en las montañas. Si alguien puede darle pistas sobre esos bandidos, es él. Ponferrada. Un nuevo destino, una nueva esperanza». Leonor agradeció al joven la información y se dispuso a partir, de inmediato, a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera salir de la forja, el muchacho la detuvo con una pregunta inesperada. «¿Lo amas?». Leonor se quedó paralizada, con la mano en el picaporte de la puerta.
La pregunta tan directa y personal la tomó por sorpresa. Amaba a un hombre al que apenas conocía, a un desconocido que había aparecido de la nada para salvarla y luego desaparecer como un fantasma. Ni siquiera lo conozco, respondió finalmente, evitando la mirada del joven. Pero has recorrido medio reino buscándolo, observó él con una sabiduría impropia de su edad. Nadie hace eso solo por gratitud. Sin responder, Leonor salió a la calle, donde la noche ya había caído sobre Astorga, envolviendo la ciudad en sombras profundas. Las palabras del muchacho resonaban en su mente mientras buscaba una posada donde pasar la noche antes de emprender el viaje a Ponferrada al amanecer. ¿Amaba a aquel herrero errante? La pregunta la persiguió durante toda la noche, manteniéndola despierta a pesar del agotamiento. No tenía sentido, se decía a sí misma. No se puede amar a alguien a quien apenas se ha visto una vez, con quien no se ha intercambiado ni una palabra. Y sin embargo, había algo en aquellos ojos grises, en la forma en que la había mirado antes de desaparecer en la niebla, que había quedado grabado en su alma como hierro al rojo vivo. A la mañana siguiente, Leonor partió hacia Ponferrada con el primer rayo de sol. El camino era difícil, pero la perspectiva de estar cada vez más cerca de encontrar a su Salvador le daba fuerzas para seguir adelante. 3 días después, exhausta pero determinada, llegó a Ponferrada. La ciudad, dominada por un imponente castillo templario, bullía de actividad. Mercaderes, peregrinos y viajeros de todo tipo llenaban sus calles, haciendo más difícil la tarea de encontrar a una persona concreta. Siguiendo las indicaciones que había recibido, Leonor encontró la taberna del Ciervo Dorado, un establecimiento de aspecto rústico pero acogedor, situado cerca de las murallas. El tabernero, un hombre de mediana edad, con un ojo de vidrio y una sonrisa perpetua, la recibió con amabilidad. ¿Qué puedo serviros, joven dama?, preguntó limpiando distraídamente un vaso con un trapo que parecía más sucio que el propio vaso. Busco a un herrero, comenzó Leonor, repitiendo la descripción que ya había dado tantas veces. Me dijeron que estuvo aquí, preguntando por unos bandidos. El tabernero asintió con conocimiento. Ah, sí, un tipo callado, con ojos que parecían leer el alma. Estuvo aquí hace 3 días, preguntando por la banda del Tuerto Ramírez. ¿Y qué le dijisteis?, preguntó Leonor, inclinándose sobre la barra con impaciencia. La verdad, que el Tuerto y sus hombres tienen su guarida en las cuevas de la Sierra Morena, lejos de aquí, pero que uno de sus lugartenientes, un tal Bermudo, suele venir a Ponferrada cada luna nueva para vender lo robado a un comerciante sin escrúpulos. ¿Y el herrero fue a buscar a ese Bermudo?, preguntó Leonor, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la posibilidad de estar tan cerca. El tabernero negó con la cabeza. No hizo falta. Bermudo estaba aquí mismo, en esa mesa del rincón, borracho como una cuba. El herrero se sentó con él, le invitó a más vino y después de un rato salieron juntos. No he vuelto a ver a ninguno de los dos desde entonces. La noticia cayó sobre Leonor como un jarro de agua fría. ¿Se había marchado siguiendo a uno de los bandidos que habían intentado secuestrarla? ¿Por qué? ¿Acaso buscaba venganza? La idea de que pudiera estar en peligro persiguiendo a criminales peligrosos hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Durante los días siguientes, Leonor recorrió cada rincón de Ponferrada preguntando por el herrero y por Bermudo. Nadie parecía saber nada. Era como si ambos se hubieran desvanecido en el aire. Una tarde, mientras caminaba abatida por la orilla del río Sil, Leonor comenzó a preguntarse si toda aquella búsqueda no habría sido en vano. Quizás debería rendirse, regresar al castillo, aceptar su destino como princesa y futura esposa de algún noble elegido por su padre. Quizás
Debería dejar que el recuerdo de aquel misterioso Salvador se desvaneciera con el tiempo, como un sueño al despertar. La decepción caía sobre ella como una lluvia helada, empapando su espíritu, apagando poco a poco la llama de esperanza que la había mantenido en movimiento durante semanas. Por primera vez, desde que había iniciado su viaje, consideró seriamente la posibilidad de rendirse. Pero entonces, mientras caminaba por las bielas de la villa, escuchó la risa cristalina de una niña. Al volverse, vio a una pequeña de no más de 6 años, de mejillas sonrosadas y cabello rubio recogido en 2 trenzas despeinadas. Jugaba con un pequeño colgante de hierro forjado que brillaba al sol, haciéndolo girar entre sus dedos mientras cantaba una canción infantil. Intrigada, Leonor se acercó a la niña. El colgante tenía forma de estrella, con pequeños detalles labrados con una precisión que solo podía ser obra de un maestro herrero. «Es muy bonito», comentó, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. «¿Dónde lo conseguiste?» La niña sonrió, mostrando un hueco donde faltaba un diente de leche. «Me lo regaló un señor muy alto y serio. Dijo que se parecía a mí, pequeño pero brillante». «¿Un señor? ¿Cómo era?», preguntó Leonor, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. La descripción que dio la niña coincidía perfectamente con el herrero que buscaba. Según la pequeña, el hombre había estado en la ciudad hasta esa misma mañana, cuando lo había visto partir hacia el oeste. Con renovada esperanza, Leonor preguntó dónde podía encontrar al hombre que le había dado el colgante. La niña señaló hacia el río, donde un hombre de aspecto sencillo estaba sentado, reparando una rueda de carreta con herramientas rudimentarias. Leonor se acercó a él con el corazón acelerado, convencida de que por fin había encontrado a quien buscaba. Pero al llegar junto a él y ver su rostro de cerca, la decepción la golpeó con fuerza. No era él. Este hombre era más joven, de rasgos más suaves, sin la intensidad y el misterio que caracterizaban al herrero errante. Desolada, Leonor se sentó a la orilla del río y, por primera vez desde que había comenzado su búsqueda, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. La tensión acumulada durante semanas, la esperanza constantemente renovada y frustrada, el cansancio físico y emocional, todo se desbordó en un llanto silencioso pero profundo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando Leonor finalmente logró calmarse. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza para continuar o la sabiduría para rendirse. Fue entonces cuando lo vio, un jinete solitario que cruzaba el puente de piedra a lo lejos, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Algo en su postura, en la forma en que se mantenía erguido sobre la silla, captó su atención. Y entonces, cuando pasó más cerca, Leonor vio que llevaba colgado de su silla un martillo de forja con una marca grabada, las mismas iniciales, que aparecían en la daga que ella llevaba siempre consigo. Como si despertara de un trance, Leonor se levantó de un salto. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia un establo cercano donde había visto caballos disponibles para alquilar. Con las pocas monedas que le quedaban, consiguió que le prestaran una yegua de aspecto cansado, pero aún fuerte. Y así, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo, Leonor montó a caballo y partió tras el jinete, con el corazón latiendo con renovada esperanza y un solo pensamiento en mente. Esta vez no lo perdería de vista. La persecución llevó a Leonor por senderos cada vez más escarpados y solitarios. La luna llena, redonda y luminosa como una moneda, de plata recién acuñada, iluminaba su camino mientras seguía la silueta del jinete que cabalgaba a cierta distancia por delante de ella.
El frío de la noche cortaba su piel como cuchillas de hielo, pero el fuego que ardía en su interior, la determinación que la impulsaba, era más fuerte que cualquier inclemencia. Durante horas, Leonor mantuvo a su yegua a un ritmo constante, siempre lo suficientemente cerca para no perder de vista al misterioso jinete, pero lo bastante lejos para no ser descubierta. El terreno ascendía gradualmente, adentrándose en las montañas de Cantabria, una región salvaje y hermosa, de valles profundos y picos escarpados que parecían tocar el cielo. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte con tonos rosados y dorados, el jinete finalmente se detuvo en un pequeño valle oculto entre dos montañas. Leonor, exhausta pero alerta, detuvo su montura tras una formación rocosa y observó. A lo lejos, una aldea diminuta, apenas un puñado de casas de piedra, agrupadas alrededor de una plaza central, despertaba lentamente a la vida. El humo de las primeras hogueras matutinas se elevaba en espirales perezosas hacia el cielo que se aclaraba por momentos. El hombre desmontó con un movimiento fluido y condujo a su caballo hacia la aldea por un sendero estrecho que serpenteaba entre rocas y arbustos de montaña. Leonor esperó unos minutos, dando tiempo a que se alejara antes de seguirlo. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse a distancia. La aldea resultó ser aún más pequeña de lo que parecía desde lejos. Apenas 15 o 20 casas, un pozo central, un pequeño templo de piedra gris y en el extremo más alejado, lo que parecía ser una forja. Hacia allí se dirigió el jinete y hacia allí lo siguió Leonor, manteniéndose en las sombras, moviéndose de casa en casa para no ser vista. Desde detrás de una carreta abandonada, observó cómo el hombre entraba en la forja, desapareciendo en su interior. Leonor esperó, contando los segundos, intentando reunir el valor necesario para acercarse. Después de todo este tiempo, después de toda la búsqueda, por fin estaba a punto de encontrarse cara a cara con su Salvador. La idea la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Finalmente, reuniendo todo su coraje, Leonor se acercó a la forja. Era una construcción modesta pero sólida, con paredes de piedra y un techo de pizarra. La puerta estaba entreabierta y de dentro emanaba ya el calor de un fuego recién encendido. Con mano temblorosa, empujó la puerta y entró. El interior estaba iluminado por el resplandor anaranjado de la fragua que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Herramientas de diversos tamaños y formas colgaban ordenadamente de ganchos en la pared, y en el centro de la estancia, inclinado sobre el fuego, estaba él. Leonor contuvo la respiración. Era el mismo hombre que recordaba, aunque ahora podía verlo claramente a la luz del día y no en la penumbra de aquella noche fatídica. Alto, de hombros anchos y manos fuertes que manejaban el hierro con destreza y delicadeza a la vez. Su rostro, antes apenas vislumbrado en la oscuridad, mostraba ahora sus rasgos con nitidez: mandíbula firme, nariz recta, labios que parecían más acostumbrados al silencio que a la sonrisa. Y sus ojos, aquellos ojos grises como el acero, profundos e intensos, capaces de atravesar el alma. Pero lo que más impresionó a Leonor fueron las cicatrices. Una, larga y blanquecina, recorría su mejilla derecha desde el pómulo hasta la mandíbula. Otra, más reciente y de aspecto más severo, cruzaba su brazo izquierdo, visible ahora que trabajaba en mangas de camisa. Heridas de guerra, testimonios silenciosos de batallas libradas y sobrevividas. El herrero, concentrado en su labor, no había notado su presencia. Leonor dio un paso adelante, haciendo crujir una tabla del suelo. El hombre se giró al instante, alerta como un lobo que siente una presencia extraña. Sus ojos se fijaron en ella, primero con sorpresa, luego con recelo. «¿Quién sois? ¿Qué
¿Queréis? Preguntó con voz grave y áspera, como si no estuviera acostumbrado a usarla con frecuencia. Leonor, de pie en el umbral, se quedó paralizada. Todas las palabras que había ensayado durante su largo viaje, todos los discursos que había preparado para este momento, se desvanecieron como la niebla bajo el sol matutino. Solo quedaba la verdad, desnuda y vulnerable. «Soy Leonor», dijo finalmente con voz apenas audible, «la mujer que salvaste aquella noche en el bosque». El herrero se quedó inmóvil, el martillo suspendido a medio camino entre el yunque y la fragua. Sus ojos, que antes la miraban con desconfianza, se abrieron con asombro y algo más, algo que Leonor no supo identificar, pero que hizo que su corazón diera un vuelco. «¿La princesa?», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Te he estado buscando», respondió Leonor, dando otro paso hacia él. «Durante semanas, por todo el reino». El herrero dejó caer el martillo, que repiqueteó contra el suelo de piedra con un sonido metálico que resonó en el silencio de la forja. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que denotaba confusión, incredulidad. «¿Me habéis estado buscando? ¿A mí? ¿Por qué?» Leonor extrajo de entre sus ropas la daga que le había entregado aquella noche, la que llevaba consigo como un talismán desde entonces. La sostuvo en alto, permitiendo que la luz del fuego se reflejara en su hoja pulida. «Para devolverte esto», dijo, aunque ambos sabían que era solo una parte de la verdad. «Y para agradecerte por salvarme la vida». El herrero miró la daga como si fuera un objeto extraño, algo que no recordaba haber visto antes. Luego, lentamente, se acercó a Leonor. Era aún más alto de lo que ella recordaba, y tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Mi nombre es Álvaro», dijo finalmente, como si ofreciera esa simple información a cambio de todo lo que ella había arriesgado para encontrarlo. «Y no podéis estar aquí, princesa». «No, es seguro». «Ya no soy la princesa», respondió Leonor, alzando la barbilla con un gesto de desafío. «No aquí, no ahora. Soy solo Leonor, una mujer que ha viajado muy lejos para encontrar al hombre que la salvó». Álvaro la miró largamente, como si tratara de descifrar un mensaje escrito en un idioma desconocido. Luego, con un suspiro que parecía venir de lo más profundo de su ser, le indicó un banco de madera junto a la pared. «Sentaos», dijo, volviendo a tratarla con la formalidad que correspondía a su rango. «Debéis estar exhausta». Leonor aceptó la invitación, dejándose caer sobre el banco con un agradecimiento silencioso. Sus piernas, acostumbradas ya a las largas caminatas pero no a las cabalgatas nocturnas, temblaban por el esfuerzo y la tensión. Álvaro avivó el fuego de la fragua, añadiendo un tronco seco que crepitó al contacto con las brasas, enviando una lluvia de chispas hacia arriba. Luego se sentó frente a ella en un taburete de 3 patas que crujió bajo su peso. La luz danzante de las llamas dibujaba sombras cambiantes sobre su rostro, resaltando la cicatriz de su mejilla, dándole un aspecto casi mitológico, como un dios antiguo del fuego y el hierro. «¿Cómo me encontrasteis?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Leonor le contó entonces, con palabras sencillas pero sinceras, su largo viaje. Le habló de su salida secreta del castillo, de las aldeas que había atravesado, de las personas que había conocido, de las pistas que había seguido, de las decepciones y las esperanzas. No ocultó nada, ni siquiera los momentos de duda y desaliento. Álvaro la escuchó en silencio, sus ojos grises fijos en ella, su expresión indescifrable. Cuando Leonor terminó su relato, él permaneció callado por un largo momento, como si estuviera procesando todo lo que había oído. «No deberíais haber hecho eso», dijo finalmente.
su voz más suave de lo que había sido hasta entonces. Es peligroso para alguien como vos viajar sola por los caminos. No tenía elección, respondió Leonor con sencillez. Necesitaba encontrarte. ¿Por qué?, insistió él, inclinándose hacia adelante, sus ojos penetrantes buscando una verdad que quizás ni la propia Leonor conocía completamente. Porque desde aquella noche, comenzó ella buscando las palabras adecuadas, no he tenido un solo día de paz. Tu rostro, tus ojos, la forma en que luchaste, cómo desapareciste. Todo eso ha estado conmigo, día y noche, como un fantasma que no me permite descansar. Álvaro apartó la mirada, como si sus palabras le hubieran tocado en algún lugar vulnerable. Se levantó y caminó hacia la fragua dándole la espalda, su silueta recortada contra el fuego como una estatua de bronce. Después del ataque, dijo con voz queda, casi hablando para sí mismo, tuve que huir. Algunos de los bandidos sobrevivieron y temía que buscaran venganza. Estaba herido, apenas podía mantenerme en pie y además hizo una pausa como si dudara en revelar algo importante. Cuando te vi a la luz de las antorchas de los guardias que llegaban, reconocí tu rostro. Eras la princesa Leonor, la hija del rey. ¿Qué podía hacer yo, un simple herrero, más que desaparecer? Se volvió hacia ella, y Leonor vio en sus ojos una mezcla de emociones que la dejó sin aliento. Tristeza, resignación y algo más, algo que parecía brillar desde las profundidades de su alma, como una brasa escondida bajo las cenizas. Nunca imaginé que me buscarías, continuó. Nunca pensé que la princesa del reino abandonaría la seguridad de su castillo para recorrer caminos peligrosos en busca de un herrero errante. Es una locura. Leonor se levantó también, acercándose a él con pasos lentos, pero decididos. Tal vez lo sea, admitió, pero es una locura que tenía que cometer. No podía seguir viviendo sin saber quién eras, sin agradecerte, sin verte una vez más. Estaban ahora frente a frente, tan cerca que Leonor podía sentir el calor que emanaba de él, una mezcla del calor de la fragua y de su propio cuerpo. Podía ver cada detalle de su rostro, cada línea de expresión, cada marca que la vida había dejado en él. Y en sus ojos, aquellos ojos grises como el cielo antes de una tormenta, veía un reflejo de lo que ella misma sentía: confusión, anhelo, un deseo imposible de nombrar. Lentamente, con manos que temblaban, ligeramente Leonor le ofreció la daga. «Esto te pertenece», dijo Álvaro. Miró el arma, luego a ella. Con infinita suavidad, tomó la daga, sus dedos rozando los de Leonor en un contacto fugaz, pero electrizante. El silencio entre ellos parecía cargado de palabras no dichas, de sentimientos apenas reconocidos, para quien nunca podré olvidar. Leyó Álvaro la inscripción grabada en la hoja, su voz apenas un susurro. ¿Es para mí?», preguntó Leonor, con un nudo en la garganta. Álvaro la miró largamente, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Finalmente, con una honestidad que desarmaría hasta al guerrero más feroz, respondió: «Sí, la forjé pensando en ti, aunque nunca imaginé, aunque la verías, era mi forma de mantener vivo tu recuerdo». El tilintar del metal de la forja fue el único sonido que rompió el silencio que siguió a su confesión. Se miraron profundamente, percibiendo que algo mayor que la deuda de gratitud los unía. Un amor que había nacido silenciosamente aquella noche trágica y que ahora, frente al fuego de la forja, cobraba vida con una intensidad que ninguno de los dos podía negar. El sol se elevaba en el cielo, bañando la pequeña aldea de montaña con una luz dorada que suavizaba los contornos ásperos de las casas de piedra. En la forja, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido.
Leonor y Álvaro permanecían de pie, uno frente al otro, separados apenas por un palmo de distancia, unidos por la daga que ambos sostenían y por confesiones que habían alterado para siempre el curso de sus vidas. «Deberías volver al castillo», dijo finalmente Álvaro, rompiendo el hechizo que parecía haberlos envuelto. Su voz sonaba ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo supremo. «Este no es lugar para ti, Leonor. Aquí solo hay una vida dura, simple, sin las comodidades a las que estás acostumbrada». Pero Leonor negó con la cabeza, un gesto decidido que envió ondas de su cabello negro sobre sus hombros. «No volveré», declaró con firmeza. «No ahora, que te he encontrado». «¿Y qué propones?», preguntó él, su rostro una mezcla de esperanza y resignación. «¿Que la princesa de León se quede a vivir en una cabaña de montaña con un herrero errante? ¿Que abandone su título, sus responsabilidades, su futuro?» «Si es necesario, sí», respondió ella sin dudar, sorprendiéndose incluso a sí misma con la firmeza de su convicción. Álvaro la miró con una intensidad que hizo que Leonor sintiera que su alma quedaba expuesta, desnuda ante aquellos ojos de acero. Luego, con un suspiro profundo, tomó una decisión. «Quédate», dijo simplemente, «al menos unos días. Descansa, recupera fuerzas, luego decidiremos». Así comenzó una extraña convivencia en la pequeña forja de montaña. Leonor, la princesa que había sido criada entre sedas y terciopelos, aprendió a vivir como una aldeana más. Se alojaba en una pequeña habitación anexa a la forja, separada del taller principal por una tosca cortina de lana. Dormía sobre un jergón de paja cubierto por pieles de oveja, comía alimentos sencillos pero nutritivos y pasaba sus días ayudando a Álvaro en su trabajo. Al principio, sus manos delicadas se llenaron de ampollas al intentar soplar el fuelle o manejar las herramientas más ligeras, pero con el tiempo su piel se endureció, sus músculos se fortalecieron y descubrió en sí misma una resistencia que nunca había sospechado. Los aldeanos, aunque inicialmente sorprendidos por la presencia de la joven forastera, pronto la aceptaron como parte de su comunidad. Nadie sospechaba su verdadera identidad. Para ellos era simplemente Leonor, una muchacha que ayudaba al herrero solitario que había llegado meses atrás a su aldea. Por las mañanas, Leonor aprendía el arte de la forja. Álvaro le enseñaba con paciencia los secretos del metal. Cómo reconocer el momento exacto en que el hierro estaba listo para ser trabajado. Cómo golpear con precisión, cómo templar una hoja para hacerla más resistente. En sus manos callosas, el metal parecía cobrar vida, transformándose de una masa informe en objetos bellos y útiles. Herraduras, herramientas, goznes para puertas y, ocasionalmente, armas de extraordinaria belleza. «El secreto está en escuchar al hierro», le explicaba mientras guiaba sus manos en el martilleo rítmico sobre el yunque. «Cada pieza tiene su propia voz, su propio ritmo. No se trata de dominarlo, sino de colaborar con él». Por las tardes, cuando el trabajo disminuía, paseaban por los alrededores de la aldea. Álvaro le mostraba los senderos ocultos de la montaña, los arroyos cristalinos donde se podían ver truchas plateadas nadando contracorriente, los claros del bosque donde crecían flores silvestres que no tenían nombre en los libros que Leonor había estudiado en el castillo. Durante esos paseos, poco a poco, Álvaro comenzó a abrirse. Le contó su historia, cómo había aprendido el oficio de herrero de su padre, cómo había viajado por todo el reino perfeccionando su arte, cómo la guerra y la pérdida lo habían convertido en un hombre solitario, errante, sin más hogar que su forja portátil y el camino siempre abierto ante él. «Nunca permanezco mucho tiempo en un mismo lugar»,
confesó una tarde mientras descansaban junto a un arroyo, el rumor del agua acompañando sus palabras. Siempre hay algo que me empuja a seguir adelante, como si el destino no quisiera que echara raíces. ¿Y no te cansa?, preguntó Leonor, observando cómo la luz del atardecer se reflejaba en las aguas cristalinas, creando destellos que parecían joyas efímeras. ¿No anhelas un hogar, una familia? Álvaro guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo como gigantes dormidos. Hubo un tiempo en que sí, respondió finalmente, pero aprendí a aceptar mi destino. No todos nacemos para la vida tranquila del hogar. Leonor percibió en su voz una tristeza antigua, una herida que el tiempo había cicatrizado, pero que nunca había sanado completamente. Impulsivamente, tomó su mano entre las suyas. Era una mano grande, callosa, marcada por pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes, una mano que había conocido el trabajo duro y la soledad. Pero al entrelazar sus dedos con los de él, Leonor sintió una conexión tan profunda que casi le cortó la respiración. Álvaro la miró sorprendido, pero no retiró su mano. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Solo existían ellos, dos, sus manos unidas, y el canto del arroyo como música de fondo, para un momento que ninguno de los dos quería que terminara. Así pasaron los días, que se convirtieron en semanas. El otoño avanzaba, tiñendo los bosques de ocres y dorados, y el frío se hacía más intenso cada mañana. Pero en la forja siempre había calor, no solo por el fuego constante de la fragua, sino por la creciente cercanía entre ellos. Una noche especialmente fría, cuando el viento aullaba entre las montañas como un lobo herido, Leonor y Álvaro permanecieron junto al fuego más tiempo del habitual. Habían cenado un guiso simple pero reconfortante, preparado con verduras de la huerta comunal y carne de ciervo que un cazador había compartido con ellos. El vino de bayas silvestres, ligeramente ácido pero cálido, había aflojado sus lenguas y bajado las defensas que ambos, por diferentes razones, mantenían erguidas. ¿Por qué me salvaste aquella noche?, preguntó Leonor de repente, una pregunta que había estado en su mente desde el principio, pero que nunca había formulado. Arriesgaste tu vida por una desconocida. ¿Por qué? La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Álvaro, acentuando la cicatriz de su mejilla, dándole un aspecto casi mítico. Pareció meditar su respuesta, como si él mismo buscara comprender las razones profundas de sus actos. Vi la emboscada desde lejos, comenzó, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas. Podría haber seguido mi camino, no era mi problema, pero entonces te vi, la forma en que mantuviste la dignidad incluso arrodillada en el barro, la valentía en tus ojos a pesar del miedo. No pude alejarme. Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino antes de continuar. No sabía quién eras, no me importaba, solo sabía que no podía permitir que te hicieran daño. Leonor asintió, comprendiendo que su respuesta revelaba la esencia misma de Álvaro. Un hombre guiado por un código moral propio, independiente de convencionalismos sociales o expectativas ajenas. Desde aquella noche, confesó él, mirando fijamente el fuego como si en sus llamas pudiera leer los misterios del destino. No he podido olvidarte. Tu rostro, tu voz, la forma en que me miraste, todo quedó grabado en mi memoria como el hierro al rojo vivo en la piel. La daga que había forjado, explicó, había sido su promesa silenciosa, protegerla siempre, aunque nunca volviera a verla. La inscripción, para quien nunca podré olvidar, era tanto una declaración como una aceptación de lo imposible. Un herrero errante jamás podría aspirar al amor de una princesa. Y sin embargo, aquí estás, concluyó,
mirándola finalmente a los ojos, como si el destino tuviera otros planes. Leonor sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, no por tristeza, sino por una emoción tan profunda que no tenía nombre. En un impulso nacido del corazón, se inclinó hacia él y con infinita ternura posó sus labios sobre los suyos. Fue un beso breve, casi tímido, pero que contenía toda la verdad que las palabras no habían logrado expresar. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero la felicidad recién descubierta duró poco. Al día siguiente, mientras Leonor recogía hierbas en el bosque cercano, Álvaro recibió la visita de un mensajero. Era un hombre de aspecto curtido, con el emblema del Reino de León bordado disimuladamente en el interior de su capa. «El rey ha enviado partidas de búsqueda por todo el reino», informó en voz baja. «La princesa Leonor lleva desaparecida más de 2 meses y se teme lo peor. Se ofrece una recompensa sustanciosa por cualquier información sobre su paradero». Álvaro escuchó la noticia con el rostro impasible, pero su mente era un torbellino de emociones contradictorias. No debía retener a Leonor lejos de su familia, de sus responsabilidades, por mucho que la amara, porque sí, ahora sabía con certeza que la amaba. No tenía derecho a privarla de su verdadera vida, de su destino como futura reina. Cuando Leonor regresó, con las mejillas sonrosadas por el aire frío de la montaña y una sonrisa que iluminaba su rostro más que el sol del mediodía, Álvaro supo lo que debía hacer, aunque le partiera el alma. «Debes volver», le dijo sin preámbulos, su voz más dura de lo que pretendía. «Tu padre te busca, el reino entero está preocupado por ti, no puedes seguir aquí jugando a ser una aldeana». La sonrisa de Leonor se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad y dolor. «¿Qué estás diciendo? Después de anoche, creí que sentías lo mismo que yo». «Lo que sienta no importa», respondió él, evitando su mirada, sabiendo que si la miraba a los ojos, toda su resolución se desmoronaría. «Eres la princesa de León, la heredera del trono. Yo soy un herrero errante sin nombre ni fortuna. ¿Qué futuro podríamos tener juntos?» «El futuro que construyamos», insistió ella, acercándose, intentando tomar sus manos. «No me importa el trono, no me importa el castillo. Te quiero a ti, Álvaro. Solo a ti». Pero él dio un paso atrás, manteniendo la distancia física que necesitaba para mantener también su determinación. «No sabes lo que dices. Has vivido aquí unas semanas, deslumbrada por la novedad, por la libertad que nunca tuviste. Pero esto no es un cuento de hadas, Leonor. La vida aquí es dura, implacable. El invierno se acerca y con él vendrán tiempos difíciles. ¿Crees que podrías soportarlo? Tú que has dormido toda tu vida entre sábanas de seda». Sus palabras eran deliberadamente crueles, diseñadas para herirla, para alejarla. Cada una era un puñal que se clavaba también en su propio corazón, pero estaba convencido de que era lo mejor para ella. «No me conoces», respondió Leonor, su voz temblorosa pero firme. «Si crees que me asusta el trabajo duro o el frío, entonces realmente no me conoces en absoluto». «Quizás no», concedió él. «Quizás ambos nos hemos dejado llevar por una ilusión, pero ahora es momento de volver a la realidad. Tu lugar está en el castillo, con tu gente, con tu familia. Mi lugar está en el camino, siempre, en movimiento, siempre solo». Leonor lo miró fijamente, buscando en sus ojos la verdad detrás de sus palabras. Lo que vio la dejó sin aliento. Detrás de la dureza, detrás de la resolución, había un dolor tan profundo, tan desgarrador, que no podía ser fingido. Álvaro la estaba alejando porque la amaba, porque creía que era lo mejor para ella, aunque eso significara destrozar su propio corazón. «Te equivocas», dijo finalmente, su voz apenas un susurro.
pero respetaré tu decisión. Me iré mañana al amanecer. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. Leonor, en su pequeña habitación, lloraba en silencio, lágrimas que mojaban la almohada de paja, pero que no lograban aliviar el dolor de su corazón roto. Álvaro, sentado junto a la fragua ya fría, contemplaba la daga que había forjado para ella, pasando los dedos una y otra vez sobre la inscripción que ahora le parecía una cruel profecía. Nunca podría olvidarla, pero tampoco podría tenerla. Al amanecer, Leonor preparó su escaso equipaje en silencio. No había mucho que llevar. El vestido sencillo que había usado durante su estancia, un chal de lana que una anciana de la aldea le había regalado, algunas hierbas medicinales recogidas en los bosques cercanos. La daga, símbolo de todo lo que habían compartido, la dejó sobre el yunque, una muda acusación de lo que pudo ser y no fue. Álvaro la observaba desde la puerta de la forja, su rostro una máscara impenetrable que ocultaba la tormenta en su interior. Quería correr hacia ella, abrazarla, pedirle que se quedara, confesarle que todo había sido una mentira nacida del miedo y la inseguridad, pero permaneció inmóvil, prisionero de su propia resolución. «Adiós, Álvaro», dijo Leonor, pasando junto a él sin mirarlo, su voz tan fría como la mañana de invierno que se avecinaba. «Que los dioses guíen tu camino». Y así, sin mirar atrás, la princesa Leonor de León partió al amanecer, llevándose consigo la luz que por un breve pero intenso periodo había iluminado la vida solitaria del herrero errante, dejando tras de sí la adaga, símbolo de un amor que había florecido contra todo pronóstico, pero que, como tantas flores hermosas, no había sobrevivido a la primera helada. El castillo de León se recortaba contra el cielo gris del invierno, sus torres de piedra oscurecidas por la humedad, sus muros cubiertos por un manto tenue de escarcha matutina. Para cualquier viajero, aquella imponente fortaleza representaba poder, seguridad, la promesa de calor y protección contra los rigores de la estación. Para Leonor, que contemplaba sus murallas desde la colina cercana, era una jaula dorada la que regresaba con el corazón roto y el alma dividida. Habían pasado 2 semanas desde su partida de la aldea de montaña, 2 semanas de caminos solitarios, noches frías y pensamientos atormentados. Podría haber pedido ayuda, haber revelado su identidad en cualquiera de las poblaciones por las que pasó, ser escoltada de vuelta con todos los honores que correspondían a su rango. Pero prefirió hacer el viaje sola, como lo había iniciado, necesitando ese tiempo para reconciliarse con la idea de volver a una vida que ahora le parecía vacía de significado. Mientras descendía por el sendero hacia la puerta norte, ajustó la capucha de su capa para ocultar parcialmente su rostro. No quería ser reconocida antes de llegar a los aposentos de su padre. No deseaba que la noticia de su regreso se extendiera por el castillo como un reguero de pólvora. Necesitaba ese último momento de anonimato, de libertad, antes de volver a ser la princesa Leonor. Los guardias de la puerta la miraron con recelo cuando solicitó audiencia con el rey. Su aspecto, aunque limpio gracias al baño que había tomado en un arroyo cercano aquella mañana, seguía siendo el de una campesina cualquiera. Vestido sencillo de lana, capa desgastada, botas cubiertas de polvo del camino. «El rey no recibe a cualquiera que llame a su puerta, muchacha», respondió uno de los guardias con tono condescendiente. «Vuelve a tu aldea y presenta tu petición al alcalde local». Leonor levantó entonces la capucha, revelando su rostro por completo. «Soy la princesa Leonor de León», declaró con la voz firme y clara que había aprendido a usar en la corte, pero que ahora llevaba un nuevo matiz de autoridad, nacido de sus experiencias. «Y exijo ver a mi padre de inmediato». El efecto de sus palabras fue inmediato. Los guardias,
Atónitos, se miraron entre sí, incapaces de creer lo que veían. Uno de ellos se adelantó, escrutando su rostro con incredulidad. «Por todos los santos», exclamó finalmente. «Es ella, es la princesa». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Leonor fue escoltada apresuradamente a través de los patios y corredores del castillo, mientras los guardias gritaban la noticia a todo aquel que encontraban en su camino. Sirvientes salían de las cocinas, cortesanos abandonaban sus aposentos, todos queriendo ver con sus propios ojos el milagro. La princesa perdida había regresado. Cuando finalmente llegó ante la puerta de la sala del trono, Leonor se detuvo un instante para recuperar el aliento y prepararse mentalmente. Sabía que el reencuentro con su padre sería difícil, lleno de emociones encontradas. Respiró hondo, cuadró los hombros y asintió a los guardias para que abrieran las pesadas puertas de roble. La sala del trono estaba sorprendentemente vacía. Solo el rey Alfonso, su padre, se encontraba allí, sentado no en el imponente trono, sino en un sencillo banco junto a la ventana, contemplando el paisaje nevado con expresión abatida. Parecía haber envejecido 10 años en los meses que Leonor había estado ausente. Su cabello, antes apenas salpicado de canas, era ahora completamente blanco. Su espalda, antes erguida con orgullo, se curvaba ligeramente como si un peso invisible la presionara hacia abajo. «¿Padre?», llamó Leonor con voz suave, casi temerosa. El rey se volvió lentamente, como si temiera que la voz fuera producto de su imaginación, un cruel espejismo nacido de la desesperación y la esperanza. Cuando sus ojos encontraron los de su hija, permaneció inmóvil por un instante eterno, como una estatua de sal, incapaz de moverse o hablar. «¿Leonor?», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «¿Eres tú realmente? ¿O los dioses me están jugando una broma despiadada?» «Soy yo, padre», respondió ella, avanzando unos pasos hacia él. «He vuelto». El rey se levantó entonces con la velocidad sorprendente de un hombre mucho más joven y corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo tan fuerte que casi le cortó la respiración. Leonor sintió la humedad de las lágrimas paternas en su mejilla y sus propios ojos se llenaron de agua salada, no solo por la emoción del reencuentro, sino por la culpa de haber causado tanto dolor con su ausencia. «Mi niña, mi pequeña», repetía el rey entre sollozos, acariciando su cabello como cuando era una chiquilla. «Te creía muerta. Pensé que nunca volvería a verte». «Lo siento, padre», susurró Leonor, su voz ahogada por la emoción. «No quise causarte tanto dolor». Cuando finalmente se separaron, el rey la tomó de las manos y la miró de arriba a abajo, como queriendo asegurarse de que estaba ilesa, de que era real y no un fantasma. «¿Dónde has estado?», preguntó, su tono una mezcla de alivio, curiosidad y un leve reproche. «¿Qué te sucedió? ¿Por qué no enviaste siquiera un mensaje para hacernos saber que estabas viva?» Leonor sabía que ese momento llegaría. El momento de las explicaciones, de las verdades incómodas. Con voz serena pero firme, le contó a su padre todo: el ataque de los bandidos, el rescate por parte del herrero misterioso, su decisión de buscarlo, el viaje a través del reino, las personas que había conocido, las realidades que había descubierto. Omitió solo los detalles más íntimos, las emociones profundas que había compartido con Álvaro, el beso junto al fuego, la despedida desgarradora. El rey escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, preocupación y finalmente una comprensión que Leonor no esperaba. «Así que has visto la verdadera condición de nuestro reino», dijo cuando ella terminó su relato. «Has visto lo que yo, encerrado en este castillo, ocupado con alianzas y tratados, he ignorado durante demasiado tiempo.
Leonor asintió, sorprendida, por la lucidez de su padre, por su disposición a reconocer fallos que muchos monarcas jamás admitirían. «He aprendido mucho, padre», respondió, «sobre nuestro pueblo, sobre sus necesidades, sus sufrimientos, pero también sobre su fortaleza, su dignidad, su capacidad para sobrevivir en las condiciones más adversas». El rey asintió, una expresión pensativa en su rostro curtido por los años. «Quizás esta ausencia tuya, que nos ha causado tanta angustia, tenga un propósito más elevado del que podemos ver ahora», reflexionó. Quizás los dioses, en su sabiduría, querían que la futura reina de León conociera de primera mano la realidad de su reino. Las semanas siguientes fueron un período de ajuste para Leonor. Volvió a dormir en su cama con dosel, a vestir ropas finas de seda y terciopelo, a ser atendida por doncellas que se anticipaban a cada uno de sus deseos. Pero algo fundamental había cambiado en ella. La experiencia vivida, el contacto directo con la realidad de su pueblo, el amor encontrado y perdido, todo eso la había transformado de una manera profunda e irreversible. Las fiestas y ceremonias de la corte que antes la entusiasmaban, ahora le parecían frívolas y vacías. Los cortesanos, con sus intrigas y adulaciones, le resultaban superficiales comparados con la honestidad directa de los campesinos y artesanos que había conocido en su viaje. Y los pretendientes que su padre volvió a presentarle, nobles de linajes antiguos y fortunas considerables, no despertaban en ella más que una cortés indiferencia. «No quiero casarme todavía, padre», le dijo una tarde, mientras paseaban juntos por los jardines del castillo, ahora cubiertos por un manto de nieve inmaculada. «No estoy lista». El rey, que desde su regreso la trataba con una nueva delicadeza, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente si la presionaba demasiado, asintió comprensivamente. «El tiempo cura todas las heridas, hija mía», respondió, con sabiduría, «incluso las del corazón». Pero el tiempo pasaba, y Leonor se volvía cada vez más silenciosa y retraída. Rechazaba invitaciones a bailes y torneos, pasaba horas sola en su habitación o en los jardines, incluso cuando el frío era más intenso. Su dama de compañía, Constanza, que había llorado de alegría al verla regresar, observaba con preocupación cómo su señora se marchitaba lentamente como una flor privada de sol. «Mi señora», le dijo una mañana mientras cepillaba su largo cabello negro, «debéis intentar vivir de nuevo. Vuestra melancolía afecta a todos los que os aman. ¿Cómo puede uno vivir cuando su corazón está en otra parte?», respondió Leonor, su mirada perdida en el horizonte nevado que se extendía más allá de la ventana de su habitación. La adaga que había llevado consigo durante todo su viaje y que había dejado sobre el yunque de Álvaro en su amarga despedida. Ahora reposaba bajo su almohada. En las noches, sin sueño, Leonor pasaba horas contemplándola, recordando cada momento vivido junto al herrero, cada palabra, cada mirada, el calor de su presencia, la seguridad que sentía a su lado. Los meses pasaron y el invierno se dio paso a una tímida primavera. Los primeros brotes verdes aparecían en los árboles del jardín y las aves regresaban de sus migraciones invernales, llenando el aire con sus cantos alegres. Era como si la naturaleza misma tratara de recordarle a Leonor que la vida continuaba, que después de cada invierno llegaba inevitablemente una nueva primavera. Una tarde de principios de abril, mientras Leonor contemplaba distraídamente un rosal que comenzaba a mostrar sus primeros capullos, un guardia se acercó con expresión nerviosa. «Mi señora», anunció con una reverencia, «hay un caballero en la puerta que solicita audiencia con vos».
Leonor suspiró, imaginando que se trataría de un nuevo pretendiente enviado por algún noble vecino, ansioso por establecer una alianza matrimonial con el reino de León. «Dile que no estoy disponible», respondió, sin apartar la mirada de los capullos de rosa. «Que regrese otro día». «Insiste, mi señora», continuó el guardia, visiblemente incómodo. «Deis que ha recorrido un largo camino para veros, y que no se irá sin hablar con vos». «¿Cuál es su nombre?», preguntó Leonor con impaciencia, molesta por la interrupción de su soledad. «No ha querido decirlo, mi señora. Solo ha dicho que es un caballero sencillo, sin tierras ni títulos, pero con algo importante que deciros». Las palabras del guardia encendieron una chispa de curiosidad en Leonor. Se volvió hacia él, súbitamente interesada. Su aspecto, ¿cómo es? Alto, de porte noble a pesar de su vestimenta simple. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes, barba recortada. Tiene una cicatriz en la mejilla derecha y... Leonor no esperó a que el guardia terminara la descripción. Se levantó de un salto y, recogiendo las faldas de su vestido, corrió hacia la entrada del castillo, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. El gran salón del castillo de León, normalmente bullicioso y lleno de cortesanos que se movían como abejas en una colmena, estaba inusualmente silencioso aquella tarde de primavera. Los pocos nobles presentes se apartaron formando un pasillo improvisado cuando vieron a la princesa Leonor irrumpir en la estancia con el rostro encendido y la respiración agitada, como si acabara de correr una larga distancia. En el centro del Linchentalum, salón, de pie y con la espalda recta como un roble centenario, estaba él, Álvaro, el herrero errante, el hombre que había salvado su vida y robado su corazón. Vestía ropas sencillas pero limpias, una camisa de lino blanco, pantalones de cuero gastado, botas de viaje cubiertas por el polvo del camino. No llevaba espada al cinto, sino su martillo de forja, el mismo que había empuñado como arma aquella noche fatídica en el bosque. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón, el tiempo pareció detenerse. Para Leonor, el mundo se redujo a ese único punto, a esos ojos grises, como el acero fundido, que la miraban con una intensidad que le cortó la respiración. Había soñado tantas veces con este momento, lo había imaginado de tantas formas diferentes, que ahora, enfrentada a la realidad, apenas podía creer que no fuera otra fantasía cruel de su mente atormentada. «Álvaro», susurró, su voz apenas audible incluso en el silencio sepulcral que reinaba en el salón. Él inclinó levemente la cabeza, un gesto a medio camino entre la reverencia debida a una princesa y el saludo entre iguales. «Princesa Leonor», respondió, su voz grave y profunda exactamente como la recordaba, capaz de enviar escalofríos por su columna vertebral. Leonor avanzó lentamente hacia él, consciente de las miradas curiosas de los cortesanos, de los murmullos que comenzaban a surgir como el viento entre las hojas, pero no le importaba. En ese momento solo existían ellos dos, atrapados en una burbuja de tiempo que parecía ajena al resto del mundo. «Has venido», dijo finalmente, deteniéndose a pocos pasos de él, lo suficientemente cerca para percibir su aroma familiar a hierro y fuego, a bosque y libertad. «He venido», confirmó él, y en sus ojos Leonor pudo leer todo lo que no decía con palabras. El arrepentimiento por haberla alejado, la lucha interna que debió librar para presentarse en el castillo, el valor que necesitó reunir para recorrer el camino que lo separaba de ella. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, un silencio en el que parecían comunicarse mil cosas sin necesidad de palabras. Fue Álvaro quien finalmente lo rompió.
sacando de su bolsillo algo que brilló bajo la luz que se filtraba por los altos ventanales del salón. La daga. La misma que Leonor había dejado sobre el yunque, la misma que él le había entregado la noche del ataque. «Olvidaste esto», dijo simplemente, ofreciéndosela con la palma abierta, un gesto que iba mucho más allá del simple acto de devolver un objeto perdido. Leonor miró la daga, luego a él, y una sonrisa lenta, radiante como el sol después de una tormenta, iluminó su rostro. Con delicadeza tomó el arma, sus dedos rozando intencionadamente los de Álvaro, enviando una corriente eléctrica por el brazo de ambos. «No la olvidé», respondió con voz clara, lo suficientemente alta para que todos en el salón pudieran oírla. «La dejé para que tuvieras una razón para venir a buscarme». Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero Leonor no apartó la mirada de Álvaro. Vio cómo sus ojos se abrían con sorpresa, cómo una sonrisa cauta comenzaba a dibujarse en sus labios, cómo la tensión que había mantenido rígidos sus hombros comenzaba a disolverse. «¿Lo planeaste todo?», preguntó, un tono de admiración mezclado con incredulidad en su voz. «No», admitió ella, «pero esperaba que, si nuestro encuentro significó para ti una fracción de lo que significó para mí, encontrarías el camino de vuelta a mi lado». Álvaro dio un paso hacia ella, acortando aún más la distancia que los separaba. Ahora estaban tan cerca que Leonor podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, contar las pestañas que enmarcaban sus ojos intensos, ver las pequeñas arrugas que el sol y el trabajo duro habían marcado en las comisuras de sus labios. «Leonor», dijo, y era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el título, sin la distancia del protocolo. «He dejado la forja, he abandonado la vida errante. He venido porque no puedo, no quiero vivir sin ti, pero sigo siendo quien soy, un herrero, un hombre simple, sin tierras ni títulos que ofrecer a una princesa». Leonor alzó una mano y con infinita ternura acarició la cicatriz de su mejilla, ese recordatorio permanente de la noche en que sus destinos se entrelazaron para siempre. «Y yo sigo siendo quien soy», respondió. «Una mujer que ha visto el mundo más allá de las murallas del castillo, que ha conocido a su pueblo, que ha aprendido el valor del trabajo y la humildad. Una mujer que te ama por quien eres, no por lo que tienes o lo que representas». Los ojos de Álvaro brillaron con una emoción contenida. «¿Y tu padre, el rey, aceptaría que su hija, la heredera de León, se uniera a un simple herrero?» La respuesta llegó no de los labios de Leonor, sino de una voz profunda y autoritaria que resonó desde la entrada del salón. «El rey de León acepta lo que hace feliz a su hija», declaró el rey Alfonso, avanzando hacia ellos con paso firme. «Y si ese herrero es el hombre que salvó su vida, que la protegió cuando yo no pude hacerlo, entonces el rey de León está en deuda con él». Álvaro se volvió hacia el monarca y, en un gesto que sorprendió a todos los presentes, se arrodilló ante él, inclinando la cabeza en señal de respeto y sumisión. «Majestad», dijo con voz clara y firme, «no busco recompensas ni honores. Solo el permiso para amar a vuestra hija, para protegerla y honrarla todos los días de mi vida». El rey Alfonso, con una sonrisa que suavizaba sus facciones habitualmente severas, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Álvaro. «Levántate, joven», ordenó. «Un hombre que ha enfrentado solo a 30 bandidos para salvar a una desconocida no debería arrodillarse ante nadie». Álvaro se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura, que casi igualaba la del rey. Sus ojos, antes cautos, ahora brillaban con una esperanza que no se atrevía a nombrar. «Eso significa…», comenzó, pero no pudo terminar la pregunta, demasiado abrumado por la posibilidad que se abría ante él. «Significa», continuó el rey, «que si mi hija te ha elegido, si ha recorrido medio reino buscándote y ha regresado transformada por ese encuentro,
Entonces no seré yo quien se interponga en el camino de un amor verdadero. Un silencio atónito siguió a las palabras del rey. Los cortesanos se miraban entre sí, incapaces de creer lo que estaban presenciando. El rey de León bendiciendo la unión de su única hija con un herrero sin linaje conocido, era inaudito, revolucionario, un acontecimiento que rompía con siglos de tradición y protocolo. Pero a Leonor no le importaban las miradas escandalizadas ni los murmullos de incredulidad. Solo tenía ojos para Álvaro, para la transformación que estaba ocurriendo en su rostro, la incredulidad dando paso a la alegría, la cautela disolviéndose en una felicidad sin reservas. ¿Es esto real?, preguntó él en un susurro, solo, para ella, o despertaré en mi forja solitaria, descubriendo que todo ha sido un sueño demasiado hermoso para ser verdad. Por toda respuesta, Leonor dio el último paso que los separaba y frente a toda la corte, frente a su padre y los nobles del reino, se puso de puntillas y besó a Álvaro en los labios. Un beso suave, tierno, pero inequívoco en su significado y su promesa. «Es real», susurró contra sus labios, «tan real como el hierro que forjas, tan real como el fuego que lo moldea». El rey Alfonso carraspeó discretamente, recordándoles dónde estaban y quiénes los observaban. Leonor se separó ligeramente de Álvaro, pero mantuvo su mano firmemente entrelazada con la de él, un gesto que dejaba clara su determinación. «La boda se celebrará con todos los honores que corresponden a la princesa de León», anunció el rey a la corte atónita. «Y el herrero Álvaro será reconocido como príncipe consorte, con todos los derechos y deberes que el título conlleva». Y así fue como, un mes después, la capilla del Castillo de León resplandecía con la luz de 1000 velas, decorada con flores primaverales de todos los colores que perfumaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Los nobles del reino, ataviados con sus mejores galas, ocupaban los bancos de madera pulida, algunos todavía incrédulos ante el giro inesperado de los acontecimientos, otros genuinamente conmovidos por la historia de amor que había desafiado todas las convenciones. Pero la celebración más hermosa, la más auténtica, no fue la que tuvo lugar en el castillo, sino la que se realizó al día siguiente en la pequeña aldea de montaña donde Álvaro había vivido. Allí, entre los herreros y campesinos que lo conocían, entre gente sencilla que no se dejaba impresionar por títulos o riquezas, Leonor y Álvaro renovaron sus votos en una ceremonia simple, pero profundamente emotiva. Los aldeanos habían decorado la plaza central con guirnaldas de flores silvestres y farolillos de papel que bailaban con la brisa suave de la tarde. Las mesas, dispuestas en círculo alrededor de una improvisada pista de baile, rebosaban de platos sencillos pero deliciosos, preparados con cariño por las mujeres de la aldea, quesos artesanales, panes recién horneados, guisos aromáticos que humeaban en grandes ollas de barro, frutas frescas recogidas esa misma mañana de los huertos cercanos. El vino corría generoso en jarras de cerámica y la música, interpretada por los propios aldeanos con instrumentos rústicos pero melodiosos, invitaba a la danza y la celebración. Leonor, vestida con un sencillo vestido blanco de lino bordado con flores silvestres, y Álvaro, con una camisa nueva pero del mismo estilo simple que siempre había preferido, bailaban en el centro de la plaza, sus rostros iluminados por una felicidad que parecía irradiar de ellos como calor de una hoguera. «Nunca he sido tan feliz», confesó Leonor, mientras giraban al ritmo de una melodía alegre que hablaba de primavera y nuevos comienzos. «Ni en el castillo, ni en ningún lugar del mundo, ni yo», respondió Álvaro, su voz grave teñida de una emoción que ya no intentaba ocultar.
y prometo dedicar cada día de mi vida a hacerte tan feliz como me haces tú a mí. Cuando la celebración llegaba a su fin y las estrellas comenzaban a asomar en el cielo aterciopelado de la noche, Álvaro llevó a Leonor a su antigua forja. El lugar estaba exactamente como ella lo recordaba. El yunque en el centro, las herramientas colgadas ordenadamente en las paredes, la fragua ahora fría pero lista para ser encendida en cualquier momento. «Quería mostrarte algo», dijo Álvaro, guiándola hacia el rincón donde el yunque descansaba sobre una base de piedra sólida. Allí, en la piedra, junto al lugar donde Leonor había dejado la daga en su amarga despedida, Álvaro había esculpido, con la misma precisión y delicadeza con que forjaba sus mejores creaciones, una nueva inscripción. «Para quien nunca podré olvidar, y ahora, para quien siempre estaré». Leonor, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, se volvió hacia él y lo besó con toda la ternura y la pasión que su corazón albergaba. En ese beso estaba todo: el agradecimiento por haberla salvado, la alegría del reencuentro, la promesa de un futuro compartido, la certeza absoluta de un amor que había superado todas las barreras. «Te amo», susurró contra sus labios, palabras sencillas pero poderosas, palabras que contenían universos enteros de significado. «Y yo a ti», respondió él, envolviéndola en sus brazos fuertes, refugio seguro contra todas las tormentas que la vida pudiera depararles. Esa noche, bajo el manto estrellado de la montaña, sellaron no solo un amor, sino una promesa de vida compartida, un compromiso que iba más allá de los votos matrimoniales, más allá incluso del amor romántico. Prometieron trabajar juntos por el bienestar de su pueblo, viviendo parte del tiempo en la corte y parte entre la gente común, siendo un puente entre dos mundos que durante demasiado tiempo habían estado separados. Y así, la leyenda del herrero y la princesa atravesó generaciones, contada y recontada en las largas noches de invierno junto al fuego, en las tabernas acogedoras, en los salones elegantes, en las cabañas humildes. Una historia que enseñaba que el amor verdadero no conoce fronteras de clase o condición, que no se forja en castillos ni palacios, sino en los gestos silenciosos, en las elecciones valientes, en las promesas hechas desde el corazón y, en todo, en las promesas cumplidas, como la que Álvaro y Leonor honraron cada día de sus vidas, amándose con la misma intensidad con que se amaron desde aquel primer encuentro en un bosque oscuro, bajo la luna llena, cuando un herrero errante salvó a una princesa de 30 bandidos y desapareció antes de que ella pudiera agradecerle. Y así termina nuestra historia, queridos espectadores. Una historia que nos recuerda que el verdadero amor no conoce de clases sociales, de títulos nobiliarios o de riquezas materiales. El amor, en su forma más pura, es ese impulso que nos lleva a cruzar montañas, a desafiar las convenciones, a seguir nuestro corazón aunque todo el mundo nos diga que estamos locos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Leonor? ¿Habrías tenido el valor de abandonar la comodidad y seguridad del castillo para buscar a alguien que apenas conociste en una noche de tormenta? ¿O en el lugar de Álvaro, habrías encontrado el coraje para presentarte ante un rey y luchar por un amor aparentemente imposible? A veces, los mayores tesoros de la vida se encuentran después de tomar los caminos más difíciles, aquellos que nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Esta leyenda medieval nos enseña que los encuentros más breves pueden cambiar el curso de toda una vida, y que las verdaderas promesas, aquellas hechas desde lo más profundo del corazón, siempre encuentran la manera de cumplirse.
Si esta historia te ha tocado el alma, no olvides darle like, compartirla con quienes amas y seguir nuestro canal para más relatos que te harán reír, llorar y reflexionar sobre las verdades universales del corazón humano. Hasta la próxima historia, donde nuevamente nos sumergiremos juntos en mundos de pasión, aventura y amor eterno.